Hoy nos acompaña Samuel Ángel, quien es abogado y también ha sido promotor de defensa a la vida en muchos. Él fue el que promovió la caminata que hicimos en febrero y estamos frente a un tema que nos está preocupando muchísimo y es la posible despenalización del aborto de acuerdo con la aceptación de la demanda en la Corte Constitucional. Samuel, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La marcha pasada fue el 22 de febrero. Gracias por la aclaración que en este momento no recordaba muy bien. Samuel, es noticia de último momento sobre la aceptación de la demanda en la Corte Constitucional, donde entra la posibilidad de despenalizar el aborto. ¿Cuál es tu opinión frente a este tema? Bueno, es muy delicado lo que está ocurriendo. Sin embargo, es importante que la gente sepa que el trabajo progresivo de la Corte Constitucional en el tema de la ampliación del mal llamado derecho del aborto o interrupción voluntaria del embarazo no ha parado desde hace más de una década, desde hace varias décadas, pero con mucha fuerza, obviamente, desde la sentencia del 2006. La sentencia del 2006 es la única que nos mencionan y ahí es donde hay un gravísimo problema de diagnóstico de la situación, porque si solamente nos mencionan la sentencia del 2006, entonces digamos que aunque es muy grave esa sentencia, como que estamos un poco tranquilos, ¿no? Porque decimos, bueno, ocurrió lo del 2006, no ha vuelto a ocurrir nada, estamos conteniendo la avanzada del aborto. No, la Corte Constitucional, mejor dicho, en Colombia hay no solamente la sentencia del 2006, sino más de una decena de sentencias que amplían progresivamente el tema del aborto. La sentencia T-171 de 2007, la sentencia T-209 de 2008, la sentencia T-009 de 2009, la sentencia T-841 de 2011, la sentencia T-731 de 2016, es decir, que ha venido en un avance de parte de estos grupos pro muerte con el tema del aborto. Es imperativo saber que cuando nosotros salimos, ya que tú mencionaste, a marchar el 22 de febrero, que produjo la disuasión de la decisión de la Corte, eso no se produce el mismo día, uno ahí mirando la Corte el mismo día que dan la decisión, eso se produce cuando hay actos previos masivos, como ocurrió cuando salieron muchas arquidiócesis como la de Cúcuta con el obispo al frente diciendo queremos la vida. Pero algo que es imperativo saber es que cuando ocurrió eso, el mismo día que ocurrió esa marcha, el mismo día que ocurrió la decisión de la Corte, que ya fue el 2 de marzo, Mónica Roa, la abogada que produjo la sentencia del 2006, anunció en su cuenta de Twitter, que es la abogada de la sentencia C-355 de 2006, dijo, igual ocurrió en el 2005, donde la Corte, digamos, se abstuvo de tomar una decisión, y luego, posteriormente, vino la sentencia de 2006, entonces vamos a seguir. Y es lo que están haciendo, Y no es una demanda, es decir, son varias, porque lo que ellos están buscando hacer es el modelo con el cual han venido legitimando toda esta agenda de la ideología de género y de la muerte. ¿Y cuál es ese modelo? Que después de varias supuestas solicitudes de la ciudadanía, que en realidad son estos grupos de presión, nos resultan diciendo, no, vamos a hacer una sentencia de unificación, unifiquemos todas estas solicitudes. Hay 4 solicitudes moviéndose, entonces unifiquémosla en una sentencia de unificación. Y nos van a pretender decir que ya en este momento hay que despenalizar el aborto. Otra cosa que es imperativo saber es que estamos tratando con mafias multimillonarias,
esto no es ciudadanía de a pie, unos estudiantes universitarios loquillos que no saben dónde están parados. No, 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 no. Estos son grupos completamente organizados, completamente totalitarios, y que van a pretender esto a fuerza imponerlo. Entonces, a mí me parece muy grave cuando se hable del aborto, no se explique que hay varias sentencias, no solo la C-355, sino más de una decena, que vienen ampliando el tema y que por ahí es por donde deberíamos empezar esta batalla. Es decir, la batalla que por supuesto es importante en las redes sociales, por supuesto es importante en los medios de comunicación, debería tener un frente muy importante jurídico. Y es que frente a lo que en este momento nos estás mencionando, nos damos cuenta que ha sido un proceso lento, pero que no había tenido ninguna oposición durante muchos años. ¿Es eso lo que más o menos entiendo que nos estabas explicando hace un momento? Pues mira, para mí es muy delicado el tema del aborto, no solamente, digamos, por lo que implica que es el asesinato de nuestros niños, sino porque, digamos, hay sectores que se han apropiado del discurso de la vida y pareciera que nadie más podía hablar de la vida en Colombia. Y yo creo que todo, o sea, si no salimos en bloque nacional, va a ser no difícil, sino imposible. Es decir, cualquier persona, cualquier ciudadano que defienda la vida, que quiera pedirle explicaciones, por ejemplo, a la Corte Constitucional. Una señora amiga le daba un testimonio donde ella fue a la Corte Constitucional y iba a radicar una carta, derecho de petición. Se le acercó a alguien y le dijo: ¿usted qué va a hacer? Porque fue en el marco de unos de estos eventos en defensa de la vida, ¿no? Entonces había mucha gente ahí. Dice: no, voy a radicar una carta para pedirle una explicación a la Corte. Y ella me decía que alguien le dijo: no, es que si yo no leo esa carta, usted no la puede radicar. O sea, entonces ella como que no entendía, ¿no? Hasta que entendió que parecía que había que pedir permisos para ser pro vida. Eso es un error, porque aquí hay que salir en masa a defender la vida. Aquí no hay dueños del discurso de la vida por ningún lado, y menos cuando el diagnóstico que nos dan es errado, porque no nos mencionan todo este avance en la Corte Constitucional. ¿Cómo ha sido? O sea, en el 2006 la sentencia 355, ¿sí? En el 2007 la sentencia T-171, y fueron otras dos en el 2007, la T-636 y la T-988. Luego en el 2008 la T-209, luego la T-946. En el 2009 la T-009, la T-388. En el 2010 la T-585. O sea, puedo seguir así, porque eso no nos lo cuentan. Es decir, si no se le dice al pueblo de Dios la realidad del aborto en Colombia, la gente va a tener la confianza de que en la lucha por la vida estamos supremamente bien, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo quiero aclarar algo públicamente, porque lo hago en el respeto de las vocaciones de todos los grupos en la sociedad. Cuando nosotros iniciamos nuestra labor, digamos que se hizo más pública hace unos 4 o 5 años, nosotros nos centramos en la defensa de nuestra fe católica, ¿sí? Luego de eso, con la arremetida de la ideología de género, que afectaba, entre otras cosas, los espacios eclesiales y nuestra vida de fe, pues nos metimos a confrontar ese tema. Y desde hace algún tiempo, por personas, digamos, como ustedes, que lo llaman a uno, buscan información, y de todo el país nos han pedido conferencias sobre
el verdadero diagnóstico del aborto en Colombia, hemos tenido que empezar a hablar taxativamente del aborto. Pero no era, digamos, uno de nuestros temas, a pesar de que obviamente es un tema súper relevante. Entonces hago la aclaración para que entiendan por qué desde hace algún tiempo empezamos a hablar de esto. Es que cuando estudiamos el asunto y vimos la realidad del problema, la realidad es terrible. O sea, no puede ser que no haya una batalla jurídica en este tema. Alguien dirá, bueno, pero si usted es abogado, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Sí? Entonces yo les digo, por lo que les mencioné antes, porque nosotros arrancamos con un tema de defensa de la fe. Nosotros confrontamos, por ejemplo, a FECODE cuando se metió en la iglesia de la 13 con Séptima, que eso fue muy conocido, y en los plazos en que les dijimos que salieran de esa iglesia, salieron, por dar un ejemplo, ¿sí? Cosas como esas, muchas. Pero en la medida en que hemos venido caminando y que hemos visto ¿cómo se puede decir eso? Un tema bastante, digamos, que tiene un vacío importante. Hemos empezado a estudiarlo y por eso a hoy pues les mencionamos las sentencias, les mencionamos los años, toda la información que no nos la cuentan, porque no nos la cuentan, y eso nos permite aterrizar, aunque sea de barrigazo, es decir, decimos, uy, pero ¿cómo así? O sea, con tanto grupo Provida, ¿por qué está pasando esto, no? Porque hay muchos grupos Provida, y son importantísimos, y son necesarios, y ojalá crezcan. Samuel, discúlpame, yo creo que es importante también, frente a la situación que estamos viviendo, claro, ya mirar qué pasó para no repetir esa historia, pero también es el momento de unirnos y formar un bloque, como lo mencionabas hace un momento, para que en la medida en que nosotros estemos unidos podemos actuar de mejor manera. Y también me llama la atención cómo para ir a las iglesias es gravísimo y se contagian muchas personas de COVID, así vayan 50 personas. Valga la aclaración, no estoy diciendo que no nos cuidemos, estoy diciendo que es muy importante cuidarnos, pero que llama la atención cómo nosotros en los templos nos han ido arrinconando, han ido enfriando nuestra fe porque ya no quieren que vayamos, sino sencillamente a través de televisión, que es muy cómodo, pero estamos perdiendo la gracia de ir a nuestros templos. Pero si vienen marchas de cuántas personas y según dicen es que nosotros no tenemos COVID, pero no les han hecho una prueba, permiten esto, entonces pues es bastante llamativo en este tema, ¿no? Por ejemplo, ese es el tema esencial nuestro inicial de nuestra actividad del Movimiento Solidaridad. ¿Cómo es posible que haya 7.500 personas metidas en el Palacio de los Deportes, donde en el Palacio de los Deportes nuestros jovencitos no han podido ir a hacer ejercicio, no han podido practicar sus actividades? Los empresarios que hacen actividades allá no han podido hacerlas porque todo era peligro, todo era asusto, miedo, terror. Ahora llegan 7.500 personas a aglutinarse, pegados unos a otros en cambuches. No hay problema. Y con un agravante que les quiero contar que tal vez ustedes no lo saben. Nosotros tuvimos hace 2 días un debate con los famosos señores de la Minga. Eso está transmitido, creo que hoy lo subo a mi canal de YouTube. Y uno de esos señores, allá en ese cambuche, nos dijo, en ese debate, ustedes lo van a poder ver, que uno de los grandes ataques que ellos han tenido históricamente fue la Iglesia Católica. O sea, pero de frente, o sea, no sin anestesia. Entonces, estamos viviendo de este problema de la leyenda negra, donde nos han contado muchas cosas sobre la época del descubrimiento de América y de la evangelización, que son mentiras, que tenemos que también desenmascarar eso, porque de esas leyendas negras viven estos grupos que hoy quieren incendiar el país.
Entonces hay que desmitificar todo lo que nos han dicho. Nosotros, estoy hablando de los católicos, ya tenemos la idea de que aquí los españoles vinieron a acabar, a arrasar. Eso es mentira, eso no es verdad. Tenemos la idea de que hubo un exterminio de los indígenas. A propósito del aborto, quiero contarles una cosa. En Colombia hay más de 1.900.000 indígenas y tienen una tasa de crecimiento poblacional 6 veces superior al resto de la población. Entonces, ¿cuál exterminio? Es importante estar bien informados porque estas personas vienen por la iglesia. Yo lo dije a raíz del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar por estos mismos grupos que están hoy en Bogotá. Ellos no solamente van por la hispanidad y la herencia hispana, sino por la iglesia, y hay que estar muy despiertos. Y esto está ocurriendo, perdón Samuel, esto está ocurriendo no solo en Colombia, vimos el incendio de las iglesias en Chile, hemos visto los ataques permanentes a la iglesia en Estados Unidos, o sea, esto es algo que se está presentando no únicamente en un país, esto es algo que se está presentando y es en diferentes países, especialmente Latinoamérica y en Estados Unidos. Sí, por eso les decía, esto y eso de Chile también lo ligan con el aborto porque acusan, criminalizan a la iglesia de defender la vida y de impedir los derechos de las mujeres. Estamos hablando de grupos feministas y por eso, en nombre de esa mentira, porque es una mentira, atacan de esta manera tan desproporcionada a la iglesia y entre otras cosas como en ambiente de fiesta, ¿no? O sea, gritando, cantando. Esto no puede permitirse, no se puede permitir esa impunidad. Nosotros se los dijimos a estos señores en el debate que tuvimos, no porque sean indígenas, sino cualquier ciudadano que ataque la infraestructura, tanto pública como privada, tiene que ser perseguido jurídicamente. Entonces hay que despertar porque se nos vino una oleada transversal de temas a la cual tenemos que hacerle frente sin temor, pero hacerle frente, ya no podemos mirar para otro lado. Sí, es importante dejar el miedo porque cuando uno escucha la noticia en diferentes medios de comunicación, lo único que quieren centrar es, dicen, las mujeres tienen derechos sobre su cuerpo, el resto es tema religioso y nosotros sabemos que existe también un estudio científico frente al tema del aborto en el cual se demuestra las graves consecuencias para las mujeres que abortan a nivel emocional, psicológico e incluso llegan muchas hasta niveles de intentos de suicidio. También nos damos cuenta las implicaciones para la salud y la forma tan delicada, tan desencarnada en que matan a los bebés. Entonces no es únicamente un tema religioso y eso es lo que quieren decir. Es que eso es tema religioso. Además, nosotros como católicos también estamos amparados en la Constitución y eso es lo que se nos olvida en muchas ocasiones porque nos dejamos llevar por todo lo que están diciendo diferentes medios que tienen otro tipo de intereses. ¿Es verdad, Samuel? Sí, además que apostatan de la realidad constitucional, porque tú hablas, digamos, refiriéndote a ellos, a esos discursos, de las consecuencias en la mujer, pero mira lo que dice la Constitución. En el artículo 42, el inciso 7 dice, la pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. La pareja, es decir, el tema del aborto tiene una implicación en el hombre que estos grupos han negado de manera completamente arbitraria. Y no solamente la Constitución lo dice, sino que el artículo 177 y 266 del Código Civil lo ratifica. No solamente es un acto de una persona tener un hijo, sino es un acto de familia. Lo ratifica el Código Civil y la Constitución. El Código Civil, en el artículo
177 y en el 264 dice cosas como estas, que son la sana lógica de la cual están apostatando estos grupos. Los padres, de común acuerdo, dan la educación de sus hijos menores y su formación moral e intelectual, del modo que crean más conveniente para estos, colaborarán conjuntamente en su crianza, sustentación y establecimiento. Eso significa que un hijo no lo tiene solo la mujer, sino que es una familia o una pareja. Entonces, aquí uno lee el Código Civil a hoy día y frente a la arremetida propagandística de estos grupos pareciera que uno estuviera leyendo el catecismo, porque el Código Civil, digamos, que fue creado bajo unos parámetros de racionalidad, difiere totalmente de la propaganda que uno ve en redes de estos grupos de presión, que son completamente irracionales, totalmente irracionales, completamente inconstitucionales, y apostatan no solamente, obviamente, de la Constitución, sino en este caso concreto del Código. Entonces hay que ver las consecuencias que están en estudios científicos de las afectaciones del aborto en el hombre. Así es, Samuel. Samuel, no, pues podríamos pasar toda la mañana hablando sobre este tema. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Notas Eclesiales y porque ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Este es un tema realmente que apasiona y que tenemos que ponerle muchísimo cuidado. Samuel, muchísimas gracias. Entonces, a unirnos y a trabajar frente a este tema de manera, como tú lo mencionabas hace un rato, en bloque. Es verdad, Samuel. Y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y creo que las circunstancias históricas nos obligan otra vez a poner los ojos en el tema del aborto a todos, a toda Colombia. Ojalá los jovencitos que nos están ayudando, que nos están escuchando, sigan saliendo a las redes. Hay una oleada de jovencitos que están saliendo a defender la vida. Dios los bendiga.